Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 3 de Microbiología y Parasitología. En la clase de hoy veremos mecanismos de defensa específicos que intervienen frente a una infección. En la clase pasada estuvimos viendo algunas barreras de defensa naturales y cuando un microorganismo logra atravesar estas barreras naturales como la piel o las mucosas, interviene nuestro sistema inmune. Los mecanismos por los cuales interviene el sistema inmunológico pueden ser específicos o no específicos. Cuando intervienen mecanismos no específicos, hablamos de inmunidad innata o natural, y cuando intervienen mecanismos específicos, hablamos de inmunidad adquirida o específica. Si la respuesta inmune específica o adquirida se produce después de que el huésped entra en contacto con un agente infeccioso, microorganismo o su antígeno, hablamos de inmunidad activa. Es decir, que nos infectamos con un microorganismo o estamos en contacto con un antígeno y se dispara lo que denominamos inmunidad activa. Si el huésped entra en contacto de manera natural con el agente infeccioso, decimos que esa inmunidad activa es natural. Por ejemplo, cuando naturalmente nos infectamos con un virus, se dispara dentro de nuestro sistema inmunológico un mecanismo específico para combatir esa infección viral. Si el huésped entra en contacto de manera artificial con un agente infeccioso o su antígeno, es decir, cuando lo inducimos artificialmente, decimos que la inmunidad es activa artificial, por ejemplo, una vacuna. Nos estamos refiriendo más específicamente a cómo nosotros vamos a poder inducir la respuesta inmune específica a través de la producción de anticuerpos. Es decir, que los anticuerpos se van a poder producir cuando se produce una infección viral o cuando nos vacunamos. Si la inmunidad se debe a la adquisición directa de anticuerpos, es decir, que no estamos induciendo la formación de anticuerpos, sino que directamente se nos administra anticuerpos, decimos que la inmunidad es pasiva. A su vez, nosotros podemos recibir anticuerpos artificialmente o naturalmente. Por ejemplo, se considera la inmunidad pasiva natural, por ejemplo, cuando los bebés reciben los anticuerpos de la madre por vía transplacentaria. También hay una forma artificial de administrar anticuerpos que es en determinados casos, por ejemplo, cuando nos administran anticuerpos específicos contra la hepatitis B, o mismo cuando nos pica una serpiente venenosa. Entonces lo que debemos combatir rápidamente es esa toxina que se está liberando en nuestro cuerpo, en el torrente sanguíneo, y para ello lo que utilizamos son anticuerpos específicos que neutralizan la actividad de esta toxina. Por ejemplo, cuando nos pica una serpiente nos administran lo que ya llamamos suero antiofídico, ¿sí? Que justamente son anticuerpos que neutralizan las toxinas producidas por el animal. Luego, la inmunidad adquirida es muy importante en la protección de los hombres y de los animales frente a diferentes agentes infecciosos. La respuesta inmune inicia la destrucción de los microorganismos invasores o de sus componentes, y estas acciones son destructivas. Por eso es importante que se produzca sobre moléculas extrañas y no sobre el propio individuo. Es decir, que es importante que el sistema inmunológico pueda diferenciar lo que es propio de lo no propio. Podemos hablar de dos tipos de respuestas específicas en una infección. Una de las respuestas está dirigida contra patógenos que se hospedan dentro de las células, y otra respuesta está dirigida contra patógenos que se hospedan por fuera de las células. Por ejemplo, las infecciones virales sabemos que se dan dentro de las células porque son patógenos intracelulares, entonces el tipo de respuesta específica del sistema inmune va a tener determinadas características diferentes a cuando, por ejemplo, se produce una infección por un patógeno que es extracelular, como alguna bacteria, algunos parásitos. Bueno, y la respuesta inmune específica va a tener características particulares para este tipo de infección.
Entonces, dijimos que en la respuesta inmune específica van a intervenir anticuerpos. Ya veremos más adelante qué son los anticuerpos más puntualmente, pero en principio son proteínas que libera el sistema inmunológico cuando se produce una infección. Estos anticuerpos son producidos principalmente por los linfocitos B. Los linfocitos, en general, son células componentes de los glóbulos blancos, o lo que llamamos leucocitos, es decir, que los linfocitos son una parte o constituyen una parte de los glóbulos blancos. A su vez, vamos a ver que por lo menos para inmunología hay una clasificación que se utiliza, y vamos a diferenciar los linfocitos B de los linfocitos T. Los linfocitos B, en este caso, son los que reconocen los antígenos extracelulares intactos, y los linfocitos T son los que reconocen los antígenos intracelulares ocultos, procesados y presentados por lo que denominamos células presentadoras de antígeno, junto con el complejo mayor de histocompatibilidad. Más adelante vamos a profundizar un poco para que se entienda más, pero en principio, en la respuesta inmune específica intervienen linfocitos. ¿Qué son los linfocitos? Son células de nuestro sistema inmunológico, son células que maduran en médula ósea, se generan en médula ósea y maduran en diferentes órganos. Los linfocitos T maduran en el timo, los linfocitos B maduran en el vaso, y bueno, y van a intervenir específicamente, ahora vamos a profundizar un poco, pero van a participar específicamente en la respuesta inmune adquirida. Entonces, cuando hablamos de respuesta inmune específica o adquirida, debemos hacer la diferenciación, o hacemos la clasificación de respuesta inmune celular y respuesta inmune humoral. Cuando hablamos de respuesta inmune específica celular, estamos hablando de las células que intervienen y actúan específicamente contra determinados antígenos o microorganismos. Y cuando hablamos de respuesta inmune humoral, es una respuesta específica, pero mediada por la liberación de anticuerpos específicos contra un antígeno o un microorganismo. Las características principales que tiene la inmunidad adquirida es que posee memoria, es decir, que nos infectamos con un determinado microorganismo o antígeno, y nuestro sistema inmunológico, frente a una nueva exposición frente a ese antígeno o microorganismo, va a reconocerlo rápidamente y va a poder generar anticuerpos o combatir directamente a ese microorganismo. Es específico porque una vez que nosotros estamos en contacto con un microorganismo y nuestro sistema inmune lo reconoce, lo va a reconocer específicamente a través de una interacción antígeno-anticuerpo. Se van a generar mediadores químicos que van a producir un aumento o selección clonal de estos linfocitos. Puede ser un aumento de linfocitos T o un aumento de linfocitos B, o pueden generarse el aumento en paralelo de ambos linfocitos. Entonces, una vez que nuestro sistema inmune reconoce específicamente un microorganismo o su antígeno, va a producir una expansión clonal de estos linfocitos. Y se van a producir en forma masiva linfocitos T, y se van a producir en forma masiva clones del mismo linfocito B, que a su vez va a generar los anticuerpos. Otra característica del sistema inmune es que se produce un reconocimiento de lo no propio. Es decir, que hay una respuesta inmune, y en esa respuesta inmune los linfocitos y principalmente los linfocitos T lo que logran es diferenciar tejidos propios de tejidos no propios. Entonces, justamente en vez de producirse una reacción contra tejidos propios, se produce una reacción contra los microorganismos patógenos. Hay excepciones, por ejemplo, cuando se pierde la tolerancia. Es decir, cuando hablamos de tolerancia, estamos hablando de que la respuesta inmune
logra discernir entre lo propio y lo no propio. Pero en caso de que se pierda esa tolerancia, es decir, que nuestro propio sistema inmunológico deje de reconocer lo que es propio, puede ser que se empiece a generar una reacción inmunológica sobre tejidos propios. ¿Se entiende? Y bueno, y otro ejemplo es, lo constituyen las enfermedades autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes se generan anticuerpos que producen daño sobre tejidos propios, y hay muchas enfermedades inmunes o autoinmunes que tienen una base genética y que es por eso que se producen anticuerpos contra determinados tejidos. Un ejemplo es la enfermedad de Crohn, donde se producen anticuerpos que atacan la mucosa intestinal. También se producen, hay enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoidea, la tiroiditis de Hashimoto. Bueno, y hay muchas enfermedades donde se producen anticuerpos que nos producen anticuerpos propios que nos terminan produciendo un daño porque justamente se pierde esa capacidad del sistema inmunológico, pierde esa capacidad de reconocer lo que es propio de lo no propio. Y muchas veces, bueno, estas enfermedades por lo general tienen una base genética. Entonces, estuvimos hablando de antígenos, pero no nos detuvimos a definir qué significa un antígeno. Los antígenos son en principio sustancias que al penetrar un organismo dotado de un sistema inmune son capaces de provocar una respuesta específica detectable. Es decir, que muchos microorganismos poseen en su estructura algunas moléculas que son sensadas o detectadas por nuestro sistema inmunológico y justamente se producen anticuerpos específicos contra esos antígenos que poseen diferentes microorganismos. Hay una clasificación de los tipos de antígenos que pueden existir. Uno es, una clasificación es antígenos timo independientes, que son estructuras repetitivas que activan directamente a los linfocitos B para producir anticuerpos y que no suelen dejar memoria. Luego existen los antígenos timo-dependientes que se necesitan para ayuda de los linfocitos T colaboradores o helpers para estimular a los linfocitos B para que puedan producir anticuerpos. Luego están los superantígenos que producen la estimulación policlonal, es decir, de muchos clones de linfocitos T. Entonces dijimos que hay células que intervienen en la respuesta inmune específica, que las células principales son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B son los responsables de lo que denominamos inmunidad humoral, que cuando nos referimos a inmunidad humoral estamos hablando de anticuerpos, ¿sí? De la liberación de anticuerpos. Los linfocitos T son los encargados de la respuesta inmune específica celular. Luego existen otras células que se llaman células presentadoras de antígenos, que lo que hacen es, una vez que ingresa el microorganismo, lo fagocitan, lo procesan en el interior del citoplasma y después expresan algunos antígenos en su superficie. Por eso se llaman células presentadoras de antígenos. Muchas de estas células que presentan antígenos son macrófagos y células dendríticas, y a su vez también los linfocitos B pueden oficiar como células presentadoras de antígenos. Las principales funciones de las células T son el reconocimiento de los epitopes. Cuando hablamos de epitopes hablamos de la parte del antígeno que es reconocida por el anticuerpo, ¿sí? Entonces, las células T reconocen a los antígenos presentados en la superficie de las células presentadoras de antígeno, producen a través de este reconocimiento la liberación de sustancias químicas o inmunomoduladoras como las citoquinas, que intervienen a través de la señalización química de la respuesta de otras células como los linfocitos B, por ejemplo,
Cuando el linfocito T entonces reconoce el antígeno que se encuentra en la célula en la superficie de la célula presentadora de antígeno, el linfocito T empieza a liberar lo que denominamos citoquinas o interleuquinas, y esas interleuquinas a su vez van a inducir a los linfocitos B, por ejemplo, a aumentar la cantidad de anticuerpos, ¿sí? También las células T pueden inducir, es un tipo de célula T, hay un tipo de células T que pueden inducir directamente la muerte de células extrañas. ¿Sí? Por ejemplo, algunas células infectadas por virus, algunas células tumorales, bueno, ahí pueden intervenir un tipo de células T que producen la muerte directa de estas células extrañas. Entonces, como mencioné antes, las células T están clasificadas según sus funciones. Existen linfocitos T, CD4. CD4 es un receptor de superficie, CD es clúster de diferenciación. Estos clústeres de diferenciación o de superficie hacen a que tengan diferentes funciones. Los linfocitos TCD4 se denominan helper o colaboradores y participan a través de la liberación de citoquinas o interleuquinas, como mencioné antes. Los linfocitos T CD8 se denominan citotóxicos, algunos de los CD8, porque producen sustancias tóxicas y permiten la destrucción directa de células, como mencioné antes, y hay algunas células TCD8 que se llaman supresoras porque producen una inhibición de la respuesta inmune. Luego están las células de memoria, que son las células que una vez que se produce la interacción antígeno-anticuerpo, se van a propagar estas células de memoria y van a persistir en el tiempo, y frente a una nueva exposición a ese antígeno o microorganismo van a poder reconocerlo rápidamente, y la respuesta será entonces mucho más eficaz y más rápida que en el primer contacto. Luego están las células natural killer, que son un grupo especializado de células T que producen la muerte directa también de microorganismos. Entonces, las células T reconocen solamente a los antígenos peptídicos unidos a las células, al complejo mayor de histocompatibilidad que está presente en las superficies celulares. Es decir, como dijimos antes, hay células presentadoras de antígenos. Esas células presentadoras de antígenos van a expresar, luego de haber fagocitado el antígeno, van a expresar el antígeno en su superficie, y lo hacen a través de estos complejos mayores de histocompatibilidad. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1 están presentes en todas las células y presentan péptidos endógenos a las células TCD8 positivo. Es decir, que las células presentadoras de antígeno, a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, que está presentes en todas las células, presentan los péptidos a las células TCD8 que van a destruir entonces esas células. Las células que presentan el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 va a estar solamente presente en las células presentadoras de antígenos, y van a presentar los péptidos exógenos a las células TCD4, que luego producirán la liberación de las interleuquinas. Entonces, las células TCD4 se van a activar, ¿sí?, por interacción con el antígeno presentado en la superficie del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, y se liberarán entonces mediadores químicos como la interleuquina 2, interferón gamma, interleuquina 4, y que producen la activación a su vez de los linfocitos B para que produzcan los anticuerpos. Entonces, los linfocitos T helper 1 producen interleuquina 2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral beta, estimulan la respuesta inflamatoria, la actividad de los macrófagos, de las células natural killer, de las células T citotóxicas, ¿sí?, o CD8,
de los linfocitos B para que produzcan más cantidad de inmunoglobulinas, para que fijen a su vez complemento y para lograr entonces la destrucción también de parásitos intracelulares y otros microorganismos. Los linfocitos T helper 2 producen otro grupo de interleuquinas o citoquinas que favorecen respuestas humorales sistémicas efectivas, y los T helper 3 producen interleuquina 5 que favorece la producción de inmunoglobulina del tipo A por las células B. Los linfocitos TCD8, como dijimos antes, pueden diferenciarse o clasificarse en citotóxicos y supresores. Los citotóxicos poseen una enzima que se llama perforina, que produce la destrucción de las membranas de las bacterias, y poseen a su vez gránulos con moléculas tóxicas, ¿sí?, que producen o inducen a la apoptosis o muerte celular de determinados microorganismos o células. Los linfocitos TCD8 supresores regulan la función de las células T cooperadoras mediante citoquinas inhibidoras y por otros medios, es decir, que regulan o suprimen en algún punto la respuesta inmunológica. Como verán, el mecanismo es bastante complejo. Acá vemos un linfocito T que está reconociendo a través de su anticuerpo de superficie el antígeno que es presentado por la célula presentadora de antígeno. A su vez, la célula presentadora de antígenos produce interleuquinas que a su vez favorecen la respuesta y la activación de los linfocitos B. Y lo mismo ocurre con los linfocitos T cuando se activan, que producen la liberación de interleuquinas, que producen a su vez la activación de los linfocitos B, para que luego produzcan entonces los diferentes anticuerpos, que ahora vamos a ver más en detalle, pero en principio son 5 los anticuerpos que pueden producir. Una vez que se liberan los anticuerpos, se pueden dividir dos tipos de células: las células plasmáticas, que tienen un tiempo de vida bastante corto, que van a morir, y las células de memoria, que van a persistir en el tiempo y son quienes se van a encargar de generar una respuesta frente a una segunda exposición del antígeno o del microorganismo. Entonces podemos ver una diferencia bastante clara entre la inmunidad natural innata y la inmunidad específica. Sabemos que en la inmunidad específica intervienen linfocitos B que producen anticuerpos. Estos anticuerpos se pueden fijar a la superficie de un microorganismo y junto con el complemento se produce la opsonización o destrucción de la membrana del microorganismo. Los microorganismos también, los linfocitos B a su vez también pueden producir anticuerpos que van a neutralizar a los microorganismos, pueden producir la activación del sistema de complemento y la destrucción entonces de las bacterias. Y los linfocitos T van a reconocer al macrófago activado o al antígeno que va a estar expresado, que acá no lo vemos representado, en la membrana del macrófago o de la célula presentadora de antígeno. Y en la inmunidad natural habíamos dicho que también intervenían fagocitos, ¿sí? ¿Se acuerdan del proceso inflamatorio, donde hay migración de neutrófilos o monocitos, que lo que van a hacer es fagocitar al microorganismo, a las bacterias en este caso, y lo van a destruir dentro de su citoplasma a través de enzimas específicas que tienen para destruir microorganismos. Luego también va a intervenir el complemento sérico, ¿sí? Son las proteínas de complemento que vimos en la clase pasada, que van a favorecer la destrucción de los microorganismos. Y bueno, esas serían las diferencias principales, ¿sí? Cuando hablamos de inmunidad específica estamos hablando de liberación de anticuerpos específicos y de la intervención de células específicas del sistema inmunológico que logran detectar antígenos o anticuerpos o estructuras de los microorganismos específicas.
Entonces, hablamos mucho de anticuerpos, vamos ahora a describir un poco de qué se trata. Los anticuerpos en principio son proteínas, son un grupo de proteínas llamadas globulinas que se encuentran en la sangre, ¿sí? Son globulinas plasmáticas, del tipo gamma y del tipo beta. Son capaces de reaccionar específicamente con los antígenos y desencadenar eh, una respuesta inmune específica. Hay 5 tipos de inmunoglobulina: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE, y tienen una estructura particular. Los anticuerpos tienen una cadena pesada y una cadena ligera, ¿sí? Y luego están unidos por estos enlaces o puentes disulfuro, y dentro de lo que es la región constituida por la cadena pesada y la cadena ligera, en esta región hay una zona o región o zona variable y una zona constante, y este sería el sitio de unión del anticuerpo al antígeno. La parte que el anticuerpo reconoce del antígeno se llama epitope. Y luego tenemos una fracción FC, ¿sí? Que es la fracción del anticuerpo que fija el complemento, que se fija a células cebadas y a basófilos, que son otras células del sistema inmune que intervienen en procesos alérgicos. Y también favorecen la adherencia del complejo antígeno-anticuerpo al macrófago, constituyen también una unión a piezas de transporte en el caso de la inmunoglobulina A, y favorece la formación de polímeros mediante una pieza J, y este es el caso de la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina A. La IgG constituye el 70% de las inmunoglobulinas totales, puede atravesar la placenta, es un monómero y se sintetiza tardíamente tras el primer contacto con el antígeno y en gran cantidad tras un segundo contacto. Y se dice que es la principal opsonina. Es decir, que cuando nosotros nos infectamos, lo primero que se va a liberar a la sangre son los anticuerpos de tipo IgM y luego van a intervenir los anticuerpos de tipo IgG. Las funciones principales entonces de los anticuerpos son reconocer los antígenos, neutralizar toxinas, activar el complemento, participar del proceso de opsonización o destrucción de la membrana de las bacterias, actúan como tóxicos mediados por anticuerpos, la toxicidad, mediada por anticuerpos, en el caso de la inmunoglobulina G, E y A, participan en la activación y regulación de la respuesta de los anticuerpos, y participan también de inmunidad de mucosas y de los neonatos. Bueno, hasta aquí la clase número 3 de inmunología. Adiós.